¿Sí? Ok, ya tengo. Bueno, buenas tardes a todos nuestros hermanos de Zumpango y de todos lados que nos ven, y de aquí de Ciudad Victoria, los que nos siguen espantando la lluvia, y de los que no, bienvenidos. Qué bueno, Baruch Hashem, que están aquí. Fíjense, les decía ahorita, antes de empezar, esta parashá, bueno, la porción que leímos ayer, no sé si la leyeron, checaron acerca de que la forma de ir a un sepelio, vamos a decirlo así, y la forma de no. En este caso se refería al sacerdote, pero ustedes han escuchado que el pastor nos ha insistido muchas veces que a ciertos sepelios no debe ir cualquiera, ¿sí? Hay 7 tipos de personas que son los más cercanos, los que van, ¿verdad? En este caso, padre, madre, hermanos, hermanas, hijos, los nietos, son los que van a ciertos funeral, ¿verdad? Al funeral se le llama funeral, los sepelios, el entierro, ¿verdad? Más que nada más ellos, y no porque no, digamos, ¿cómo le dicen aquí cuando van y entierran a alguien que le rinden honores, ¿verdad? Y va mucha gente a despedirlo y todo, ok. Y hay hasta una costumbre aquí de que dicen que cuando vayas a un funeral no te bañes, no sé si lo han escuchado, ¿sí? Que porque después como andas limpio vas a recibir toda la impureza. Pues no se equivocan, no se equivocan. Que no se debe uno de bañar cuando Sí. era Y lejos de no ir limpio, la limpieza vamos a verlo nosotros de este lado espiritual, ¿sí? Porque tú andas limpio espiritualmente y el Eterno no quiere que te impurifiques. ¿Por qué? Porque, vamos a decirlo así en este contexto, todas las cargas que pudo haber traído el cuerpecito, ¿sí? ¿Ustedes quién creen? ¿Sobre qué linaje es sobre el que se van a ir primero, digamos, ciertos demonios, espíritus, cosas negativas que hay ahí? Sobre su familia. Sobre su familia. Entonces, si hay cierto tipo de personas a las que se les permite ir, si vieron en la porción de ayer que leímos, hasta el sacerdote, si hay un doliente, hay una persona que falleció que no tiene quien lo sepulte, pues tiene que ir él a hacer los honores, sí, como sacerdote, tiene ciertos permisos. Aquí habla del sacerdote, pero también vamos a entrar al tema de todos los demás. Y quiero empezar con una frase muy, muy bonita que fíjense estudiando ayer. Yo decía, bueno, me entró tan duro a la vez, y la verdad es un concepto que nos tiene que llevar a la práctica algo en un cambio total en nuestras vidas. Porque, por ejemplo, miren, no sé un ejemplo, y bendita sea la memoria, la materna de mi familia, ahora es mi mamá, ya no está la madre de ella, se despidió y todo en el funeral, y ok, yo como nieto primero tenía la oportunidad de ir y fuimos. Y una de las mitzvot o mandamientos o ciertos méritos que nosotros todavía tenemos para hacerle a la persona que murió es echar tierra, vamos a decirlo así, en su tumba. Entonces yo lo que hice fue agarrar una palita, ¿verdad? Y no lo digo por afán de vanagloriarme ni nada, y de empezar a echar hasta donde se puede. Cuando una persona parte de este mundo y la persona era piadosa, tenía fe, vamos a decirlo así, los pies de la persona en este mundo continúan siendo los hijos, ¿sí? Como en este caso la matriarca en tiempo y en vida recibió al Mashiach, sí, hizo su conversión de fe, lo hizo. Entonces los pies de ella seguimos siendo, digamos, mi mamá, sus nietos, ¿sí? Sus hijos. ¿Qué quiero decir con los pies? Con los pies sigues cumpliendo mandamientos, porque para cumplir una mitzvah necesitas moverte. La mayoría de los mandamientos, sin faltar el respeto a nadie, sí, alguien, por eso cuando se mencionan los ojos o algo en las escrituras, no es que sea alguien falto de, sino que le faltan ciertos instrumentos para poder cumplir mitzvot. No estoy hablando mal de la discapacidad, ¿sí? De la discapacidad no estoy hablando mal de eso. Entonces, cuando nosotros entramos al entorno de cuando alguien fallece, hay quienes tienen ese mérito. Y después de esto hay que purificarnos. ¿Cómo? Sabemos que por medio de la inmersión, del baño ritual, bueno, muchas aquí se batallan con estas cosas, pero nosotros aquí en Victoria tenemos muchos lugares donde hacerlo. Primero que nada, confesarlo, y bueno, el agua corriente que tenemos, gracias a Hashem, todavía aquí en Victoria, que es agua corriente de manantiales naturales, ¿sí? Baruch Hashem, no son artificiales, todavía aquí es natural el agüita que tenemos, podemos hacer eso.
irnos y ya después ahora sí quitarnos toda esa mugre. No sé si les ha tocado sentir que cuando ya llegan y se bañan y se cambian y todo, sienten que esa mugre en verdad se les cayó. Como que te despegues, Como que se les quitó algo pesado, ¿sí? ¿Les ha tocado ir a un funeral de un conocido de alguien? Sí, yo sé que, y con todo respeto, bueno, por eso se nos recomienda no ir, porque el Eterno nos quiere puros, ¿sí? Por ejemplo, que se murió la comadre de mi comadre. ¿Quién? La de la lotería de la esquina. ¿Cuál? Ah, la que se veía bastante. No, vamos para acompañar a mi comadre. Pues no era ni familiar de tu comadre, era de la comadre de tu comadre. Pero allá vas, ¿sí? Y muchos van que porque van a dar el café, y que van a dar el pan, y que van a dar el comer, y que no, vamos a ver con qué les ayudamos y andan. Muchos van con buenas intenciones, otros no, ¿sí? Si se fijan, la intención tiene que ver con qué pureza vale, ¿sí? Y miren, les quiero leer esta frase, si quieren ahí va a estar en la transmisión, si quieren anotarla, que les va a causar algo y al final la vamos a explicar por qué. Y miren, la visión que tú tienes del Creador afecta toda tu vida. La visión que tú tienes del Creador afecta toda tu vida. ¿Ok? La visión. Muy bien, aprovechamos para mandarle un saludo a mis hermanos de Java Ministerio que están aquí saludando. Yo y Sarabel, saludos. Ninfa Maldonado, Mario Ramírez hasta Sotona Marina. Mi hermano Héctor, gracias, aquí estás. Mi hermana Toñita, Shalom, que el Eterno me los bendiga grandemente. Muy bien, la visión que tú tengas del Creador afecta toda tu vida. Ok, hemos escuchado que el Creador en la clase pasada lo vimos cuando hablaba yo soy, Hashem, tú, Elohim, ¿sí? Hablándonos de misericordia y de justicia. Ok, cuando se habla de justicia, ¿ustedes cómo se imaginan que es el Creador justo? Cuando se habla de justicia, ¿cómo es la justicia del Creador? Que eres justo, no tiene preferencia, ¿sí? Y si lo hablamos de una justicia en castigo, ¿él castiga? Sí castiga, pero entramos en otro término. Le da a cada quien la medida. Exactamente, o sea, ¿sí? No es porque sea malo. No porque sea malo. O sea, es justo. Cada quien le va a dar lo que le corresponde. ¿Y si es misericordioso? Y si es misericordioso, va a ser misericordioso tanto para con el impío como para el justo, ¿sí? Veamos la misericordia a través de Mashiach. Mashiach, ¿qué les dijo a los publicanos? No he venido a justos, sino a pecadores, ¿sí? A enfermos y a todos los que tenían que ser rescatados. Ok, todos tienen una chispa espiritual que emana del Creador. Todos. Y miren, por eso les doy esta frase: la visión que tengas del Creador afectará toda tu vida, toda. Todos tenemos una chispa espiritual del Creador. Hasta el violador, hasta el asesino, hasta el adúltero. Que esa chispa esté oculta por la calamidad de pecados que están sobre él, todas esas cáscaras que hay sobre él, no nos hace a nosotros quienes para juzgar la justicia, la misericordia o la bondad del Creador, ¿sí? Entonces el Creador también es bondadoso. ¿A qué quiero ir con esto? Y quiero entrar en este contexto para leer el tema de ahorita. Porque muchos dirán, ay, ¿a poco no puedo ir al funeral ¿qué será? De la amiga de mi novia. Ay, ¿a poco no puedo ir al funeral no puedo? Parece una imposición, ¿sí? Pero el Eterno nos quiere hablar, nos quiere decir, de hecho es la esencia de esta parashá, emor, decir, hablar, ¿sí? Que no hagamos. ¿Para qué nos dice el Creador que no hagamos? Para ser bendecidos. ¿Para qué nos dice que sí hagamos? También para ser bendecidos, ¿sí? Los mandamientos negativos y los mandamientos positivos. Ok, justicia y misericordia, si así quieren verlo. Vamos a resumirlo así. Y aquí recae mucho la esencia de lo que el creyente tiene en su vida. Y aquí recae mucho que muchos la Torah la hacen a un lado, de aquí
Recae mucho que muchos se esmeran en la Torah, pero la Torah a veces es un veneno mortal para sus vidas. Y aquí recae mucho que con la Torah muchos exageran en humildad, muchos exageran en bondad, muchos exageran en justicia, no tienen una balanza o un equilibrio que las armonice, ¿sí? En este caso, la bondad, la justicia, la misericordia o la armonía en medio balancea todo, y el Creador bendito tiene un balance perfecto de todo el orden natural y de todo el cosmos y de todo el universo, porque es el amo de todo, ¿sí? Las Escrituras nos dicen: el mundo, los astros, todos obedecen a su palabra, ¿sí? Nada más nosotros, perrones, somos los que a veces no hacemos caso. Entonces, y para allá va papá, mamá, porque muchas de estas cosas, como sacerdotes, porque Yeshua nos hizo ministros y sacerdotes competentes, no queremos a veces enseñarle a nuestros hijos. Vamos a hablar en el término de la bondad. Si tú te inclinas mucho para con la bondad, porque tu visión del eterno es que es un eterno bondadoso, ¿sí? Tu visión con la bondad puede caer en algo también caído, que puede ser un padre del que abusan los hijos de él, un padre del que abusan los hijos de él, un esposo del que la esposa lo exprime todo lo que quiera, ¿sí? Un esposo oprimido por la mujer financieramente, un esposo que todavía los nietos vienen y le tienen que decir lo que tienen que hacer, y ahí vemos hijos golpeadores. Ese es un aspecto caído de exagerar en la bondad. Vamos a ver el aspecto de la justicia, que porque la Escritura dice que, ¿cómo dice? Que le darás que reprenderás a tu hijo desde joven, que más vale que lo reprendas desde joven para que no batalles cuando estés de grande. Y si tú exageras en la justicia, el Roel nos lo enseñaba el fin de semana, y exageras tanto a que el cinto se queda marcado, es una marca en la vida. Exageras en lo estricto de querer dirigir a tus hijos, pues vas a tener unos generales, unos militares que no van a tolerar nada de bondad y todo lo van a ejercer por medio de la justicia. ¿Cuál es ese aspecto caído? ¿Sí? Personas que por justicia, por exceso de justicia cuando se casan, maridos golpeadores, ¿sí? Hijos golpeadores, ¿sí? Entonces, de los dos lados, los aspectos caídos vienen a enseñarnos que sin un equilibrio, sin una armonía perfecta de la visión para con el Creador, nosotros vamos a estar por un camino mal. Sí, por el camino estrecho, pero nos vamos a estar desviando a la derecha o a la izquierda, y es cuando se nos viene a traer al camino de nuevo por medio de transmisión vieja, ¿sí? Tenemos que tener un balance. Y ahorita quiero entrar en esto, ¿por qué? Porque para muchos no les va a gustar que les digan, o que vengamos a decir: oiga, pastor, es que entonces no puedo ir yo al funeral de la vecina, de mi vecina. No era nada tuyo, no te recomiendo que andes ahí. Recuerden que también cuando oramos por los diezmos, las ofrendas, que dice que no hemos dado nada de esto a los muertos. El estuchito ya fue lo que ahí quedó. Y si hay mérito, si es nuestro padre, si es nuestra madre, ¿sí? Si hay mérito en todavía después de muertos, ¿sí? En tenerles ahí, bueno, ya que se les despide bien y adelante. Tanto así que cuando la persona muere no debemos ir a verla al féretro. ¿Y qué costumbre hay? Misa presente, perdón, ya voy a decirlo, ya me fui sobre qué. De cuerpo presente a, ¿cómo le dicen? A féretro abierto. Y se hace un desfile, todos pasan a verlo. Bueno, pero era la ignorancia de... Pero a través de la ignorancia, recordemos que no estamos eximidos de decir yo no lo sabía, porque nuestra alma sí lo reconocía, porque cuando pasamos reconozcámoslo, o se pasa por morbo, o cuando ves que pasan las personas, o se pasa por morbo, o pasas porque quieres verlo por última vez, porque lo extrañas y lloras, ¿sí? ¿Qué pasa cuando a la persona se le ve en la frente? En ese momento puedes levantar los estrictos juicios que estaban pendiendo sobre ella. Y su alma viene, vaya, en ese momento los juicios que están decretados, que todavía como ya murió, ¿verdad? Andan ahí flotando y se le pueden anular, tú puedes hacer que se ejecuten en su vida almática, ya porque el cuerpito ya quedó. En ese momento se le evita juicio. Cuando Hashem le da 7 días más oportunidad al alma, 4 días de estar en el cuerpo, 3 días de estar en el cuerpo y los otros días visitando a sus familiares. Por eso es que escuchan después, es que me vino a visitar mamá, vino a visitar papá, se vino a despedir. ¿Sí? En el cuerpo todavía le permite estar esos 3 días porque al alma le cuesta tanto, fíjense qué bonito, al alma le cuesta tanto
despegarse del estuche que le sirvió para cumplir mandamientos. Fíjense nada más la grandeza. Al alma le cuesta tanto despegarse del estuche que le sirvió para cumplir mandamientos. Entonces no se van dentro hasta después de esos días. Pero si vamos de socarrones allí, puede que se le ejecute el juicio en ese momento. Entonces, recomendación, no pasen a ver el cuerpo. Que hay personas que trabajan en eso, que tienen que hacerlo, pues son los que preparan esos cuerpos, ¿sí? Tienen que purificarse de cierta forma. Bueno, ya que una vez un hermano preguntó, el pastor le recomendó el modo y la purificación que tiene que haber. Sí hay, no voy a entrar en esos términos, pero sí hay esto. Miren, bueno, ya vamos a empezar. Ya está apuntada la frase, vamos a empezar. Señores, bendigan al Eterno quien es bendito. Bendito es el Eterno quien es bendito por siempre jamás. Bendito es el Eterno quien es bendito por siempre jamás. Bendito eres tú, Eterno. Bendito eres tú, Eterno. Dios nuestro soberano del universo. Dios nuestro soberano del universo. Que nos ha escogido de entre todas las naciones. Que nos ha escogido de entre todas las naciones. Y nos ha entregado su Torah. Y nos ha entregado su Torah. Bendito eres tú, Eterno. Bendito eres tú, Eterno. Donador de la Torah. Donador de la Torah. Amén. Muy bien. Y no se preocupe porque todo radica en que todo esto que la Torah nos enseña es la base del mundo. ¿Qué mundo? Tú eres un mundo. ¿Sí? La base de todo lo que tenemos que aspirar nosotros. Parashat Emor, ok, quiere decir, significa decir, hablar, ¿sí? ¿Ok? Es un presente constante. Esta. Hashem le dijo, bueno, es el versículo 1 del capítulo 21 del libro de Vaikra, Levíticos, para los que lo tienen en español. Hashem le dijo a Moshe: diles a los descendientes de Aarón, los sacerdotes, que ningún sacerdote se impurifique por contacto con un cadáver de su pueblo, ¿sí? De su casa, ya les he explicado ahorita, excepto, y aquí va, por su esposa, su madre, su padre, su hijo, su hermano, también por su hermana virgen, ¿sí? Y también por su hermana virgen, pariente suya. ¿Cuál es la hermana virgen? La que está comprometida, ¿sí? Pero que está guardada en su virginidad. Todavía no tiene el compromiso de que el esposo sea el que del que dependa ¿Y la que no está comprometida no es le corresponde al papá? ¿Sí? Bueno, supongamos que el sacerdote ya es papá, ya es él directo, ¿sí? A la hija, ¿sí? A la hija. Aquí vamos a ver, dice, también por su hermana virgen. La hermana virgen puede ser una más pequeña, ¿sí? Y la que está comprometida porque todavía depende de la familia, no está casada, no depende de su esposo, que no se haya casado. Por ella también debe tornarse ritualmente impuro. Y miren lo que nos explica la Torah. Y también puede purificarse por inhumar un cadáver que no tenga deudos que se ocupen del entierro. ¿Ya cuántos contamos? ¿Sí? 7. Es decir, alguien que viva solo en la ciudad y que no tenga familiares, Dios nos libre, pero bueno, si el Eterno así lo permite, de él se encargan el sacerdote, las personas allegadas, ¿sí? Que tengan parte en el sacerdocio para ver por su entierro. Los demás hermanitos pueden ver entre los gastos. ¿Saben qué? No puedo yo, no que no lo hagas en el tema de decir los diezmos y las ofrendas, sino que si tú tienes dinero extra, ¿sí? En honor o en mérito que de esa persona no tenía familia y ya falleció, tú le das una despedida digna, vamos a decir. Todavía por eso también se puede purificar el sacerdote. El sacerdote puede impurificarse por contacto con el cadáver de su hermana virgen, ya sea soltera o comprometida. A esto alude la aparente redundancia pariente suya, ¿sí? Pariente, parentesco, ¿sí? ¿La vecina tiene parentesco? No. ¿La comadre tiene parentesco? No. Esos son parentescos que ya ¿cómo se dice? Ya el clérigo popular puso, que la comadre, el compadre, el padrino, la madrina y todas esas cosas, ¿sí? ¿Okay? Sin embargo, un esposo sacerdote
no puede impurificarse por su esposa fallecida, habiendo gente del pueblo que pueda ocuparse de su mujer. ¿Sí? Allá va lo bonito. Pues profanaría su condición sacerdotal. La condición sacerdotal la profanaría. Y miren, la Torah nos explica, la esposa mencionada aquí es una que no cumple los requerimientos para que un sacerdote se case con ella. ¿Sí? Al contraer matrimonio, él impurifica su condición de sacerdote. Y los hijos de esa unión tienen el estatus de sacerdotes descalificados. Al fallecer ella o divorciarse, él recupera su condición. ¿Qué nos quiere decir? Con una esposa que no cumple los requerimientos para que él ejerciera como sacerdote. Si un sacerdote necesita tener a su esposa. Recordemos que eso de que eres sacerdote y no te casas, no. Ok, ya en la actualidad vemos que muchos, bueno, ya lo tienen a su mujer, tienen todo. Es una esposa que no cumplía estos requerimientos. Una esposa, voy a decirlo así, que en su entonces, no virgen, muchas cosas que había, que hizo, no voy a meterme en detalles para no ofender a nadie, que no le valían el estatus para estar al nivel del sacerdote. ¿Sí? ¿Ok? Que en señal de luto el sacerdote no se rape la cabeza, ni se afeite los bordes de su barba, ni se haga heridas en su cuerpo. Para afeitarte la cabeza necesitabas echarte un chagüe. ¿Ya entienden por qué de repente esa frase de que no te bañes antes de ir a un sepelio? A un funeral. Pero él dice aquí en la Torah, en señal de luto. Lo otro ya es más del mundo. Ellos deben ser sagrados para su Elohim. No deben profanar el nombre de su Elohim, pues ellos son los que presentan las ofrendas de fuego a Hashem, pan de su Elohim, y por eso deben ser sagrados. Los sacerdotes no deben casarse con una mujer inmoral o con una mujer que sea hija de una relación prohibida entre un sacerdote y una mujer ilícita para él. ¿Cómo? Los sacerdotes tenían relaciones ilícitas. ¿Se acuerdan de Pinhas? Que ejecutó juicio contra los sacerdotes, porque los sacerdotes que se profanaron vieron sexo enfrente de Moisés. Pinhas tomó una lanza y se las atravesó por las partes nobles de los dos. Se aplacan o los aplaco. Y en mérito a Pinhas, tuvo reconocimiento. Sacerdotes que se impurificaban. ¿Sí? Aquí me voy a entrar en un paréntesis. Yeshua se impurificó cuando entró a revivir Lázaro. ¿Era levita? ¿De qué tribu era Yeshua? ¿De Judá? ¿Era levita? Pero él es el sacerdote mayor. Yo digo que era incorruptible, y él no tenía por qué cuidarse. Si él podía tocar a cualquier enfermo que tuviera cualquier enfermedad de su cuerpo, no se conocía. Ah, ya me puse chivito por lo que le voy a decir. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino en hecho y en verdad. Y cuando un maestro te dice hijo, es porque el estatus del maestro es como si fuera el padre del discípulo. ¿Y por quién puede ir? Ya los mencionamos entre los 7. ¿Se impurificó o no se impurificó? Y estaba vivo. ¿Qué les dijo? También cuando la niña, ella duerme. Ella duerme. Tenía el poder. Ok. Quería hacer ese paréntesis para que les entrara. Las hermanas de Lázaro decían que ya quiere. Ya quiere. Él ya estaba. Bueno, sí, pero regresó la vida. Que dice nada más el poder que
que muchas veces no valoramos de todo el sacrificio que Él hizo por nosotros para limpiarnos de toda la impureza que nosotros teníamos enaltecida, de toda la inmundicia, de todo lo caído. ¿Sí? Tanto así que entra a revivirnos. Porque una persona que no cumple mitzvot y que anda por el mundo se le conoce como si fuera una persona que estuviera muerta. Una persona que depende de los demás es una persona que la Torah lo reconoce como una persona que estuviera muerta en vida, que depende de los demás. ¿Sí? Entonces, porque Él nos da, digamos, el ejemplo para nosotros amar de hecho y en verdad, y de no impurificarnos, sino de purificar, de ser instrumentos o un puente para purificar a esas personas, hacer parte de nuestro propósito en la vida, en el tikkun, la rectificación de estas personas, ¿ok? Los sacerdotes, ok. Tampoco podrán casarse con una divorciada, porque el sacerdote es sagrado para su Elohim. Debes procurar que se mantenga sagrado. Y la Torah dice, incluso forzándole a que se divorcie de la mujer con la que no debió haberse casado. Pues Él ofrenda el pan de tu Elohim. Él debe ser sagrado para ti, pues sagrado soy yo, Hashem, quien te santifica a ti. Él, el sacerdote, es sagrado para ti. Hónrale como mereces. La Torah nos dice, Él, el sacerdote, es sagrado para ti. Hónrale como mereces. El sacerdote, el maestro, pasa a ser padre de sus discípulos. Si la hija de un sacerdote se profana y comete adulterio, deshonra a su padre. ¿Sí? Y fíjense, a fuego deberá ser quemada, excepto las solteras. Si una mujer, o sea, una hija de un sacerdote profana y comete adulterio, deshonra a su padre. Pero las solteras no pueden cometer adulterio porque no están casadas. ¿No pueden qué, perdón? No es adúltera. Porque no está casada. Pero si con el que tuvieron la relación estaba casado. El adúltero es él, ella no. Dice, excepto las solteras. Entonces, bueno, vamos a decirlo así. ¿Qué pena hay? Y ya lo dimos en el versículo antes. O qué pena hay, o qué, voy a decirlo así, castigo, o a qué ya no pueden acceder las solteras que ya no son vírgenes. Pues que se tienen que conformar con la plebe. Perdón por la expresión, sacerdotes, ¿sí? La jerarquía y los de abajo, los impuros. Para que se entienda, no estoy ofendiendo a nadie. Ya no van a poder tener acceso al estatus de casarse con un sacerdote. No las quemas a fuego, pero qué fuego en vida sí las van a quemar. A las casadas, quemaditas, papá, a la hoguera, excepto las solteras. La soltera, la casada deshonró a su padre, y la soltera no. La soltera se deshonró sí misma. Y si tenía un pretendiente ahí, sacerdote, hijo de otro sacerdote de 1000 hectáreas y 1000 cabezas de ganado, pues ya no van a tener chance. La van a señalar. Usted lo ha dicho, una señal, una marca, que tienen derecho a quitarse esa impureza por medio de Mashiach. Claro que sí. Todos los pecados, recordemos eso, nos vino a perdonar. Veamos clases pasadas anteriores que también sobre los que está el precepto de la vida menos 3, uno de ellos era la inmoralidad sexual, que ahí preferiblemente no lo hagas, no lo hagas. Por eso la Torah nos viene a traer esto y a veces parece rudo, que nos dice Hashem, no lo hagas, y muchos dicen, ay, es que, miren, y voy a expresarlo así, porque me ha tocado escucharlo y la verdad da pena que en el mundo se digan estas palabras, que digan, ay, es que tener relaciones sexuales ilícitas no es delito, es deleite. Momentáneo me dan ganas de decirles, mejor me retiro cuando estoy escuchando estas cosas. ¿Sí? O sea, ¿qué estás haciendo? ¿No sabes lo que dice? ¿Qué estás haciendo para tus hijos? Dice lo que exactamente.
Dicen lo que piensan en ese momento. Sí, pero no saben el contenido que están diciendo, no saben lo que significa. Expresa lo que siente, sí lo sabe. No lo saben, porque si lo supieran no lo dirían. Lo que pasa es que en ese momento se les considera como si el instinto animal. Vaya, te retiras y miren, lo voy a decir así, me retiro y no por ofender a la persona, porque estás hablando con alguien que en ese momento lo domina su instinto animal. Vaya, te estás expresando, estás queriendo entablar conversación con un animal, perdón por la palabra, con alguien que razona hasta cierto momento, como usted dice, piensa hasta cierto rango, pero porque quiere lo hace. Porque quiere lo hace. Muy bien. El sacerdote que haya sido designado sacerdote principal, sobre cuya cabeza haya sido vertido el aceite de la unción y que fuera consagrado para vestir las vestimentas del sumo sacerdote, no debe dejarse el cabello largo, más de un mes importa. ¿Sí? Cortito. Miren, tanto es así que vamos a verlo así, el sacerdote tenía que andar A la línea. a la línea. A la línea. Cuando hay impurezas en el mundo y que a veces, voy a tomar este ejemplo, simplemente me tocó orar, y no voy a hablar mal de los niños. En la escuela, ahora que regresaron los niños, ya al regreso a clases, 2 años sin estar, decía un médico, sin tener acceso ni contacto con virus ni con nada, pues no quieren que los niños regresen a un lugar donde va a estar todo limpio, ¿verdad? Dios los libra a los nuestros, pero surge una gripita, surgieron piojos. Y tenía mucho que no había. Y más aparte el calor y la eclosión de esos huevecillos, pues ya sabrán cómo andan los piojos. Una de las recomendaciones que desde niño se te enseña para evitar la impureza por piojos es andar en el bulo, papá. Corte militar. Ya con las niñas de ahí todo. Es que eso significa, eso es limpieza. La limpieza es similitud con igualdad a la pureza. ¿Sí? La pureza. Entonces, el sacerdote, un tacucho, bien cortadito. En un mes no te crece más que 2 centímetros de pelo. Yo me acuerdo que cuando estábamos en la primaria, en los honores cada semana, la maestra ponía a alguien del grupo para revisarnos la cabeza. A mí me tocó una prefecta, le agradezco, ¿sí? De la puerta, si el cabello llegaba aquí a mitad de la frente, va para atrás. ¿Se lo corto aquí o va con su mamá que se lo corta? No, pues deje, güey. ¿Preferías pagar 20 pesos en aquel entonces? Porque ayer hacer fila como en el ejército, ¿sí? Yo estaba en ese entonces aquí en la escuela que está ahí en el 16, en Frente Grande Torero, bien estrictos, ¿sí? Bien estrictos, y nos jalaban el pelo así, porque lo queríamos disfrazar con el pelo. A nosotros era prefecto en la normal. Y nos parábamos en la puerta y decíamos, usted no entra, señora. Y me va a pasar. Si se fijan, todas esas reglas, ¿a qué llevaban? A una sociedad y a una comunidad llena de valores. Nos lo hacían en las escuelas, nos lo hacían en la casa. ¿Sí? Eso se ha estado yendo perdiendo. Y la verdad duele. La verdad duele. Yo todavía soy de las personas, y lo digo abiertamente, que no me duele decir, que si la maestra me tiene que educar a mi hijo, edúquemelo. ¿Qué es eso que ahora se les enseña que marquen a tal número si la maestra te regañó? Y la andan corriendo. Es su segunda casa. Y ahí nos regresamos de la falta de vida de ser aquí a la de aquí. Es su segunda casa. Pues, sin maquillaje. pues todavía cuando yo empecé a trabajar en el centro de salud, tenemos que ir con corpino. Ah, sí, medias, todo, o sea, bien vestidita. Todo. Medias, zapatos, que todo, o sea, así como debía de ser. Porque era un recato que hasta en el mismo centro de trabajo te enseñaban. Sí. ¿Y ahora? ¿Sí? Bueno, ya no vamos a entrar en esos detalles. Ni rasgar sus vestimentas en señal de duelo. Ya ven que había la de... ¿sí? ¿No han visto un meme que dice el rey David? Cortándose las vestimentas cuando dice que él canta las mañanitas y él no las canta.
ni entrar allí donde haya un cadáver. No podrá contaminarse ritualmente ni siquiera por su padre ni por su madre, y ni siquiera pueda salir del santuario para participar en los funerales de su madre o padre, para no profanar el santuario de su Elohim, pues hay una corona, el aceite de la unción de su Elohim sobre él. ¿Sí? ¿Se acuerdan que sí? Y luego, punto y seguido. Y esto me encanta, porque a veces lo leemos por medio. Yo soy Hashem. Por mi misericordia. Deberá casarse con una mujer virgen, no deberá casarse con una viuda, ni con una divorciada, ni con una mujer profanada. Parece que nos está repitiendo otra vez lo que nos dijo versículos atrás. O inmoral. Solo deberá casarse con una mujer virgen de su pueblo. Así evitará profanar, ojo con esto, así evitará profanar su descendencia en medio de su pueblo. Su descendencia. Ya hablamos ahorita de la solterita que ella no era quemada. Ella solita se echaba la sola al cuello, ¿sí? Pudiendo tener descendencia de un príncipe y un rey, prefirió tener descendencia, sin hablar mal, para que se entienda, de un plebeyo, ¿sí? De alguien de un rango menor, ¿sí? Y después andar batallando, quejándose, luchar contra lo que ella misma es quemarse en vida, hasta que rectifique, porque da oportunidad al creador de que se, ¿sí? Pues yo soy Hashem, quien lo santifica. Y nos dice la Torah, porque si se casa con una de esas mujeres, sus hijos quedan inhabilitados para oficiar como sacerdotes. ¿Se acuerdan de la vez que les comenté que qué culpa tienen o hasta qué parte somos culpables de nosotros privar al mundo de sacerdotes? Temas de planificación familiar, temas de que nada más quiero un hijo, temas de que nomás quiero uno que sea niño, ¿sí? Temas de placeres sexuales incompletos por creerte machista. ¿Por qué te das tú, vamos a decirlo así, la estafeta de decir, yo decido si traigo unos sacerdotes también? Cuando Hashem, por medio de Yeshua, te consideró uno. O sea, si Él te consideró a ti, ¿tú no vas a considerarlo a Él? ¿Ya ven por qué la frase que les di? La percepción que tengas del Creador marcará toda tu vida. Toda. ¿Ustedes creen las personas, y perdón si alguien aquí presente lo tiene, que decidieron solamente tener un hijo porque la cosa está muy dura, que porque vienen tiempos muy difíciles, que porque andan ideas que andan en los tiempos finales, que quién nos va a cuidar, que los dos trabajamos? ¿Eres un príncipe o eres un plebeyo? Porque quien piensa así es quien anda afanado por lo que va a comer. Quien piensa así es quien anda afanado, ¿sí? ¿Por qué va a comer mañana? Cuando está comiendo hoy está pensando qué va a comer mañana. Por eso Yeshua dice que así como los lirios se vistieron tan hermosos, Hashem, como le da a los pájaros, nos va a dar a nosotros todos los días. El estatus de un sacerdote, en verdad, ¿sí? Y ustedes, mamás y papás, todos los que ya conocemos esto, hay que creerlo, hay que vivirlo. El concepto que les di ahorita en el inicio de la clase, en esa frase, ¿sí? De la perspectiva que tú tengas de Hashem va a marcar toda tu vida, porque tú al decir está muy dura la cosa, está muy no sé qué, está muy difícil, es la percepción que tienes de un Dios malvado, porque tienes la percepción de un Dios que manda guerra, tienes la percepción de un Dios que es estricto en su justicia. Revísate para atrás, porque la justicia la estás ejecutando tú mismo al querer traer nada más un niño al mundo. La justicia la estás ejecutando tú mismo al profanar tu templo. La justicia la estás trayendo tú solo al mundo, ¿sí? A tu misma vida,
mundo refiérase, entiéndanme, que cada persona, ¿sí?, al profanarse promiscuamente, tú mismo te estás decretando actos de justicia en ese momento. Y si no te arrepientes, peor tantito. Y si dices tener a Mashiach y no lo has hecho, pues peor tantito. ¿Qué mérito le das al abogado para que hable por ti? ¿Qué mérito? Pues ninguno. ¿Sí? Ya todavía alcanzamos. Ya se me hace mucho. La Torá es la base del mundo. El Eterno dijo a Moshe: di a los Kohanim, sacerdotes, hijos de Aarón, y diles: ninguno de ustedes será impuro entre su gente por una persona fallecida. Muy bien. La Torá duplica la palabra decir. Di a los Kohanim, hijos de Aarón, y diles. Muy bien. Aparentemente la palabra diles está de más y no es necesaria para entender el versículo. Pregunta: ¿por qué la Torá, que generalmente es sintética y se cuida de no agregar palabras, se aleja de aquí la regla y duplicó esta palabra? ¿Sí? ¿Han visto cuando dice la Torá o toda la escritura, cuando dice que bendecirá a Israel y también a Jacob? Que va a terminar una frase y dice Israel, mi pueblo Israel, ¿sí?, mi patrimonio Jacob. ¿Sí lo han leído? ¿Que no es el mismo? Es el mismo, porque Pero era un antes y un después. ¿Qué esencia hay ahí? Era un antes. sí, primero Creo que una vez ya se los dije, pero ¿qué esencia hay ahí? Lo voy a resumir así para que se entienda. El compromiso de la esencia masculina y femenina con todo. Se refiere tanto a hombres como a mujeres. Con él, con todo. ¿Qué viene de esa unión? De Israel, Jacob, ¿qué vino? Las 12 tribus, sacerdotes. De la tribu de Judá, el Mashiach, el rey David, ¿sí?, vinieron todos ellos. Linaje escogido. ¿Ok? Rashi explica esto. Como sabemos, en la Torá solo se encuentran los fundamentos de las mitzvot. Y gracias a la Torá oral, podemos aprender las leyes y los detalles de los mandamientos. Si se fijan ahorita todo lo que estuvimos viendo, leía partecitas de la Torá escrita y se tenía que explayar uno de esta, ¿sí? Vamos a decirlo así, la explicación del maestro muchas veces de la Torá, o los martes que venimos con el Roé cuando nos da la explicación de la Torá oral, si se fijan, nos viene a unir dos partes que engloban en armonía y nos trae una perla espiritual que nos hace crecer, ¿sí? Ese es el fundamento de todo esto. De esta manera, con respecto a los mandamientos del Shabbat en la Torá está escrito: cuiden el día de Shabbat para santificarlo. Pero usted, ¿cómo sabe que tienes que usar vino, velas, incienso, pan? ¿Cómo lo sabe? Si en la Torá no está. Si está y no está. La enseñanza oral se lo dijo. ¿De dónde lo aprendió? pues De la enseñanza de los sabios, de la Torá oral, de lo que viene generación tras generación. ¿Sí? Ok. ¿Cuál es la intención de estos mandatos? Que solo con la ayuda de la Torá oral podamos aprender lo relativo de todas las labores y de toda la profundidad que tiene que ver con los mandamientos. Ok, si yo ahorita les hubiera dicho al principio, ¿saben qué? Ok, si hubiera llegado así bien rudo, ¿saben que tenemos prohibido ir a funerales solo a estos y estos? ¿Ustedes quieren ir? Vaya, yo no los detengo, pero les aconsejo, y si los hubieran dejado así nada más, ¿qué se hubieran ido pensando? En primera, ¿y de dónde saca esto? En segunda, ¿y por qué me va a decir? ¿Sí? Tercera, si yo quiero, yo voy. Pero ya les expliqué el por Pero qué. ya con la explicación ya uno decide si va o no va. Ya decide si vas o no vas. ¿Por qué el creyente moderno, lo voy a decir así, o no sé si lo han escuchado, que dicen que el Antiguo Testamento, como se conoce, está lleno de guerras, de órdenes, de matanzas, de sangre,
de un Dios que hasta llegan a decir así que es malvado, y solo se apegan al Nuevo Testamento porque ven la misericordia del Creador bendito materializada en Mashiach, ¿sí? En la gracia. Y pues nada más ese lado me conviene, porque la esencia que quisieron tomar del Creador por ese lado es lo único que quieren, pero no tienen un equilibrio. Sí hay salvación, sí hay gracia, hay gozo, ¿sí? Porque hay regalitos. Hay regalitos porque, voy a decirlo así, hay un monoteísmo descompuesto. No hay un ejad completo, no hay una unidad completa. Y grábense esto, esa esencia que siempre sea en unidad. Todos los días, los que tienen oportunidad de hacer la oración de la mañana, cierran una parte de la oración cuando dice: el bondadoso, pues no se han agotado sus misericordias, el misericordioso, pues no se han extinguido sus bondades. Nos habla que antes de ser misericordioso y bondadoso, pero que la bondad, la misericordia y la justicia tienen que estar en una balanza, pero que Él es siempre bondadoso por nosotros, siempre, siempre, siempre. En efecto, la Torah es sintética en sus afirmaciones y no se extiende en la explicación de los mandamientos. A pesar de que efectivamente la Torah es sintética y precisa con las palabras que emplea, con respecto a la descripción de muchos actos como los de los patriarcas, la Torah se extiende detallando los detalles de ellos. Nos explican los sabios que de hecho la Torah constituye, ojo con esto, y ya voy a cerrar, constituye señales en el camino para nuestra marcha por la vida. Usted dijo ahorita una palabra, la marcha por la vida de una mujer que se quiso impurificar, ¿qué traía consigo? Una señal, señalar. La marcha de una mujer que se guardó en recato, su esposo y sus hijos son dichosos, ¿cuál es la señal de ella? Y una mujer piadosa, justa, temerosa de Dios, ¿sí? Amorosa de su esposo. Si se fijan, tiene más señales que de la otra que la tacha de raciar con la flor, ¿sí? ¿Okay? Dado que los actos de los padres, y cierro con esto para que nos quede bien, dado que los actos de los padres son una señal para los hijos, ¿sí? Son una señal para los hijos, y que nosotros nos movemos de acuerdo con el camino que nuestros padres nos marcaron. Échate un clavado. Si para atrás fue estricta justicia, golpes, maltratos, tú puedes balancear. Porque aquel que llega a estudiar la Torah, todos esos decretos se pueden anular. Aquel que llega a los pies del Mashiach, a partir de aquí empieza a contar. Pero si tú llegaste, si tus padres no quisieron venir, pero tú quieres rectificar por los tuyos, los actos van a marcar las señales para tu descendencia, para la bendición que los hijos de tus hijos, tus mismos hijos, todos y de ti para adelante van a marcar, ¿sí? Y si es en Mashiach, en la Sagrada Torah, van a ver qué grande bendición, ¿sí? Si se fijan todo lo que explayó un tema de que Hashem nos diga, no vayan a un funeral nomás porque sí, ¿sí? No vayan a un sepelio nomás porque sí. Todo tiene un porqué, ¿sí? Si había esas preguntitas, pues quisiera extenderme más, pero bueno, el tiempo premia, hay que respetar los tiempos. Bueno, respetando todo esto, también voy a aprovechar para mandar un saludo hasta Zumpango, mi hermana Rosa Aguilar, Rosa María Vega, Cielo Gallego y todos los de aquí que se me hayan pasado, que el Eterno los bendiga. Y miren, hagan las cosas con la frase que les dije ahorita. La visión que tengas del Creador marcará toda tu vida. Si tú eres una persona iracunda, aguas con que esa sea la visión que tengas del Creador. Si tú eres una persona visceral, que les dicen ya se diga, aguas por la esencia que tengas en tu visión para con el Creador. Si tú eres una persona exagerada en bondad y abusan de ti, aguas en la visión que tienes con el Creador. Todo tiene su esencia, todo tiene su balance, todo tiene su equilibrio. El Creador es bondadoso, es misericordioso, pero todo lo mantiene en armonía, porque Él es el amo del universo. Y en Mashiach nosotros tenemos acceso a esa armonía. Amén. Muy bien, vamos a cerrar. Bendito eres tú, Eterno. Bendito eres tú, Eterno. Dios nuestro soberano del universo. Dios nuestro soberano del universo. Que nos ha entregado su Torah. Que nos ha entregado su Torah. Una Torah de verdad. Una Torah de verdad.
y ha implantado en nuestro interior y ha implantado en nuestro interior la vida eterna. la vida eterna. Bendito eres tú, eterno, Bendito eres tú, eterno, donador de la Torah. donador de la Torah. Amén. Nos despedimos de todos, diciéndoles Shalom.